Don Julio, qué bueno que mencionó las dimensiones ideológicas regionales y tensiones geopolíticas. No mencioné más esas dimensiones simplemente porque me faltaba tiempo, pero sí en mi propio informe el peso de eso es súper importante. Obviamente, empezando con el hecho de que Honduras es un país históricamente que ha sufrido todo tipo de intervenciones y injerencia de actores externos en sus asuntos políticos y económicos, tanto del gobierno de Estados Unidos como de empresas multinacionales, etc. O sea, es un país centroamericano, casi el modelo del pequeño país vulnerable a influencias externas y con poca autonomía frente a al peso de esos factores externos. Hay unos elementos muy interesantes porque no ha sido una panorama internacional y transnacional estática, sino más bien ha cambiado bastante en estos últimos 2 años. Entonces el golpe contra Chávez, sí creo que en cierto sentido fue un golpe contra Chávez, pero yo creo que hay más matices de eso. Pero al terminar 2 años después, es justamente un reacercamiento entre elementos en los dos polos mutuamente antagónicos, o sea, Santos y Venezuela. Es ese reacercamiento que permite justamente una solución política frente a la cuestión de cómo levantar la suspensión de Honduras. Y cabe mencionar en esta historia que países como Brasil y Venezuela se habían colocado en una posición imposible en términos de principios frente a esta cuestión de cómo levantar la suspensión de Honduras. Porque ellos habían dicho pues, nada más ni menos que la salida del gobierno autoritario y la restauración de Zelaya a la presidencia sería suficiente para el levantamiento. Bueno, luego pasó a la presidencia de Lobo y dejó la pregunta, entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿No? O sea, honestamente fue un problema muy grande. Y también cabe mencionar que hay ciertas contradicciones en la conducta de ciertos actores, como Brasil, recibiendo a Ahmadinejad, Lula recibió una visita de Ahmadinejad al mismo tiempo que condena el golpe en Honduras. Y no solo eso, sino que justamente fueron elecciones que produjeron la salida en dictaduras como Chile y Brasil. Pero en el caso de Honduras no importaba eso. También Max también mencionó esto un poco. Pasa algo fascinante en el caso de Honduras, que es la transnacionalización de la polarización doméstica en Honduras, o más bien su articulación con esta polarización ideológica a nivel regional. Vimos que no solo por el lado del gobierno de facto de Micheletti lograron forjar alianzas con actores poderosos de la derecha, sino también Zelaya logró forjar sus propias alianzas con actores de la izquierda y con gobiernos importantes en la región. Entonces, esto complicó muchísimo la búsqueda de una solución a la crisis ahí. Pero bueno, el contexto cambia en cuestión de dos años, y aquí en Perú reconocemos que ese contexto ha cambiado, ¿no? O sea, el presidente Humala es muy distinto ahora el contexto que él encuentra en comparación con el contexto de 2006, cuando sí tenía relaciones mucho más estrechas con Chávez, ¿no? Esto de la falta de popularidad de la OEA me llamó la atención hace 2 días cuando hice un comentario en mi presentación. Yo dije que la OEA sigue como
el bombero que llega cuando la casa ya está en llamas. Y hubo un aplauso espontáneo y me hizo pensar que sí, o sea, 10 años o 11 años después de lo de 2000, el pueblo peruano todavía tiene ese sentimiento visceral frente a una OEA que no hizo nada para prevenir la recaída autoritaria en este país. Y podríamos hablar de Ecuador, cómo no estuvo la OEA en un momento que Gutiérrez tomó medidas autoritarias también, o el caso de Haití, donde la OEA no hizo nada frente a una rebelión que llegó a expulsar a Aristide. Entonces la historia se repite y seguramente la OEA se merece en muchos casos la reputación que tiene, y para la OEA justamente hay que pensar mucho en cómo hacer una diplomacia pública que convence a poblaciones escépticos que sí, la OEA es un actor muy importante. ¿Por qué no se usa la Carta Democrática para levantar la suspensión? Buena pregunta. Yo creo que aquí una cuestión muy importante para nosotros es esta tensión entre la Carta Democrática como un documento de principios y si la diplomacia se debería guiar por principios, o si la diplomacia debería seguir el patrón tradicional de pragmatismo político, de buscar siempre soluciones políticas y pues mover más allá después. Jennifer ha comentado en su trabajo antes que hemos visto en varios casos, en Bolivia, por ejemplo, en Ecuador, después de estos golpes de la sociedad civil, la OEA frente a esa situación simplemente decide reconocer al gobierno de facto después, aunque el proceso que llevó al nuevo gobierno no necesariamente era lo más constitucional. Se ve cuál impacto. Tristemente, yo creo que este acuerdo político entre Santos y Chávez, facilitado por Santos y Chávez y entre Zelaya y Lobo, realmente quitó fuerza de la comisión de una forma muy, muy triste. Pudiera haber sido una buena palanca para fomentar cambios, y ahora siento que cómo pueden dar seguimiento a las recomendaciones del informe de la comisión que salieron en julio de este año. Entonces ahí vemos el costo de esta tendencia tradicional de buscar soluciones políticas convenientes y pragmáticas a las crisis y a los problemas de la región. Cambio constitucional, no soy experto ahí y no estaba involucrado en esa área. Nuevamente, mi instinto me dice que hay una fuerza muy grande en el país para tratar de mantener el sistema bipartidario, lo cual considero que es el corazón del problema, que ese sistema es elitista y no representa los distintos intereses de la sociedad. Pero no veo mucho impulso desde esos actores para realmente fomentar una constitución que sí realmente podría facilitar mayor inclusión social y política. Y ahora que ya se levantó la suspensión de Honduras, veo mucho menos presión para una solución constitucional, pero no soy muy experto de eso. Último punto, Honduras no es Perú. A lo mejor eso fue implícito en su comentario, don Julio, pero cabe mencionar esto. ¿Hubiera respondido la OEA tan contundentemente a un golpe de Estado en Perú? Bueno, es otra cuestión si podría volver a ocurrir un golpe aquí. Pero sí, o sea, el peso geopolítico cuenta por algo. Y aquí vimos un caso de un país pequeño, Honduras, que sí fue el blanco de esfuerzos muy poderosos de la comunidad internacional, de distintas ideologías. Cabe mencionar Cuba,
¿verdad? Esta contradicción en el caso hondureño. En San Pedro Sula, a principios de junio, los miembros de la OEA insistieron en el regreso de Cuba, su rehabilitación, y 4 semanas después están suspendiendo a otro miembro. O sea, a mí me parece que ambos han cometido acciones antidemocráticas. Pero ¿por qué es que Cuba tiene este trato y Honduras tiene un trato muy distinto? Entonces, obviamente hay elementos de poder que entran en todas las posibilidades del uso de la carta. Sí, estoy de acuerdo.